Lectura del libro de la sabiduría. Oré y me fue dada la prudencia. Supliqué y descendió sobre mí el espíritu de la sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y tuve por nada las riquezas en comparación con ella. No la igualé a la piedra más preciosa, porque todo el oro comparado con ella es un poco de arena, y la plata a su lado será considerada como barro. La amé más que a la salud y a la hermosura, y la quise más que a la luz del día, porque su resplandor no tiene ocaso. Junto con ella me vinieron todos los bienes, y ella tenía en sus manos una riqueza incalculable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: os aseguro que quien deja casa, o hermanos, o hermanas, o madre,
o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más, casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permanecemos de pie. Sea alabado y bendito Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Él que es la misma sabiduría de Dios, sabiduría, fuerza, luz, verdad de Dios. Y por ello queremos con humildad, como lo enseñaba el libro de la sabiduría, pedir lo principal. Oré y me fue dada la prudencia, supliqué y descendió sobre mí el espíritu de la sabiduría. La sabiduría es más que conocer cosas. Ahora que estamos en la llamada sociedad del conocimiento, entonces vamos todos rápido a Wikipedia y lo sabemos casi todo, siempre que no esté mal ahí. Sabemos cositas, datos. La sabiduría es la comprensión de toda la existencia. Y es imposible sin Dios, porque hay que incluir el hecho de que todo nos es dado, la creación. Y hay que incluir el pecado, y el único que perdona pecados es Dios. Y hay que incluir la muerte, y el único que resucita muertos es Dios. Y un sentido de la existencia que no sea solamente un hormiguero muy bien organizado. Hacemos muchas cosas, pero hasta que vale el hormiguero que sigue y no las personas. Por ello pedimos esa sabiduría que es Cristo en todas sus dimensiones, aun cuando manteniendo, digamos, los niveles, hablando palabras difíciles, la epistemología de el modo como se conoce cada cosa, y es independiente, la ciencia observa y tiene unas coordenadas, y la historia refleja, la filosofía, la teología, manteniendo los niveles, porque los hombres vamos como por cuadraditos y en eso vamos viendo, pero la totalidad es siempre Cristo, porque si hay una verdad en la creación, que la hay, por eso estudiamos cosas y tiene un orden, y hasta lo podemos expresar matemáticamente, es siempre por Cristo, por quien todo fue creado. Y mucho más el orden moral, porque nosotros tenemos bien y mal, y eso no lo hemos creado nosotros, lo que está bien y lo que está mal. Y por ello es la sabiduría y la prudencia, que es la sabiduría práctica para poder hacer el bien y para poder discernir. Lo pedimos a Jesucristo el Señor y le damos gracias de recibirlo. Y lo recibimos en un modo especial por su palabra. Nos hablaba la segunda lectura, que es como una espada doble filo. Penetra. Tenemos que dejar de entrar con sus preguntas, con su luz, con su verdad, con aquellos que no queremos ver, con aquellos que no queremos preguntar, también, para que salga y para que pueda ser iluminado por Cristo. Y cuando decimos Cristo, Hijo de Dios, verdadero hombre, es la unidad de todo lo creado, pero a su vez su palabra y su actuar, su muerte, su resurrección, su glorificación y su segunda venida como juez, que también lo hablaba la carta a los Hebreos,
ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. También reconocerlo como juez es parte de la sabiduría, porque si no hay juicio, no hay verdad de la existencia, es mejor que nos juzgue, entonces todo es lo mismo. Si no hay un juicio de la verdad, esperamos juicio con misericordia, pero verdadero. Si no, realmente es todo tonto. Digo, es tu verdad, mi verdad, yo hago esto, entonces, mientras no fastidie demasiado, todo lo mismo, o sea, todo es nada. El juicio es el de Dios. Y no tampoco importa el juicio de los hombres, ni siquiera a veces se apela al juicio de la historia. Esa señora historia no existe, la historia. Serán historiadores, serán opiniones humanas tan valiosas como las nuestras, ni siquiera la nuestra sobre nosotros mismos. Así que parte de la sabiduría es, lo vamos a comenzar en el credo, vendrá como juez de vivos y muertos. La vida tiene un sentido ante la verdad de Dios, al cual queremos con prudencia tomarlo y sobre todo de su misericordia recibir el perdón y esa gracia que decía la oración al comienzo de la misa, que nos preceda y acompañe para que podamos obrar el bien. Esta sabiduría que recibimos en la palabra del Señor y que fue la que pidió este hombre, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es la pregunta. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? La vida eterna, ¿cierto?, traspasa la muerte, pero no es una especie de final feliz de la película cuando se acabe todo esto, que lo que importa y los problemas no es una película. La vida eterna es la caridad, porque es la vida de Dios, la única que puede colmar al hombre enteramente y además a las generaciones. Después te repito, si no somos un hormiguero, ¿qué se sucede si no hay vida eterna? Y si no hay una verdad de esa vida y una plenitud y un camino, creer en la vida eterna, esperarla y dejarnos iluminar con la sabiduría de Cristo, es también querer conducirnos ya según esa vida eterna. Y por ello Jesús en primer lugar le señala los mandamientos, que son la palabra de la vida. Ojalá un poco más se enseñaran los mandamientos y un poco más buscáramos vivirlo. Qué distinta sería aún esta vida en camino a la vida eterna. Pero busca más y el Señor lo hace ir entrando, abandona todo y proclama que no hay rico que pueda entrar en el reino de los cielos. Y los apóstoles, no eran, no digo, estos tocan los ricachones, los multimillonarios, esa palabra no nos toca, los apóstoles, que eran, digamos, por decir hoy, unos trabajadores de clase media, tenían su empresita de lanchas, por decir, por estatus social, se asustan, se sorprenden y llegan a decir, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y también nosotros tenemos que decirlo, no podemos salvarnos. Imposible que no pequemos, imposible que lleguemos a ello por nosotros mismos. Y por eso Jesús que no es un demagogo, y dice, no se me vayan a ir, ni es que no es para tanto. No, para los hombres es imposible. Y esto es parte de la sabiduría, reconocer en la humildad nuestra pobreza. Pero para Dios nada hay imposible. Hay el don de la gracia, el don de la misericordia y el don de la vida. Y todo es posible, todo lo bueno con la gracia de Dios. Por ello esta sabiduría y esta prudencia nos introducen en el camino de la humildad. La humildad que no es simplemente, no parecer mucho, muy uruguayo, no parecer mucho para que no me critiquen los otros. Entonces yo escondo mi auto, no digo que tengo esto, porque como somos bastante envidiosos, cortamos cabeza, no. Eso es una humildad social que en el fondo no es humildad, porque yo igual me creo mejor que los otros. La humildad es realmente la incapacidad radical, en primer lugar, del don de la existencia por ser creado. Así que todo bien que tengas dado, y todo bien aún moral es dado, y además de ser una comunidad toda de pecadores perdonados, de esclavos liberados, de condenados amnistiados. Nadie sale de esa condición.
Ni siquiera la Inmaculada Virgen María, que no cometió pecado, pero fue porque la perdonaron antes, la llenaron de gracia antes, no fue porque era una campeona por su cuenta. Así que todo es gracia. Y culmina pues ese conocimiento, esa profundidad de la sabiduría en reconocer que nadie puede salvarse, en humildad y en el abajamiento. Todos los santos, vamos ahora al quinto centenario de Santa Teresa, pero todos los santos siempre dicen, lo dicen con una verdad, que casi el test es la humildad. San Agustín, que ha pasado, un gran estudioso por toda la filosofía de la época, todo, un paso al otro en su búsqueda, decía, encontré cosas maravillosas, buenos consejos, cómo vivir, en todas distintas, pero en ninguna encontré la humildad, ninguna que el hombre se abajara y pidiera. Y también decía, por otra parte, esta humildad radical es tan imprescindible para recibir el reino de Dios, recibirlo como niño, como pobre, que para enseñarla fue necesario que se humillara a Dios. Tenía que venir Cristo humillado, abajado, para poder enseñarla y comunicarla, y darnos que nosotros nos fiáramos, saliéramos de nuestro miedo y de esas raíces del pecado en las cuales somos tan ridículos, porque en el fondo pecando somos bastante ridículos, que preferimos confiar en nosotros mismos que en Dios. Que preferimos pensar en nuestro pensamiento, lo que está bien y está mal, que en Dios. Es hasta racionalmente una ridiculez. Y sí, le pedimos, le confiamos, pero mientras mi plancito y mi idea y mi autosuficiencia y mi autoestima y mi ponerme yo en primer lugar. Pidamos pues al Señor esa sabiduría y esa prudencia que es en el abajamiento y en el gozo, que nos libera a estar continuamente construyendo nuestra figura ante los demás y ante nosotros mismos. Continuamente está ese esfuerzo, ¿no? Que no piense, que no crea, ¿no? ¿Qué le parece a este? ¿Qué será? Y así otra. Nos libera, pobres en manos del Señor, por supuesto con todas las consecuencias de vida. Como estamos celebrando este encuentro diocesano con una mirada particular y un agradecimiento particular a la vida religiosa, a la vida consagrada, que estaba al final del Evangelio, en la pregunta de Pedro, los que lo hemos abandonado todo, interesado, ¿no? Como somos los hombres, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Y el Señor prometió, y creo que los religiosos, las religiosas están entre nosotros, pueden dar testimonio de que prometió y realizó dar el 100 por 1 en todo. Pero hay dos puntos claves en ello. Uno es que no es porque el mundo sea malo ni por desprecio de la creación, sino que es por mí y por el Evangelio. Es en esa pobreza, por Cristo y por el Evangelio de Jesucristo, que es la sabiduría y la fuerza de Dios, ese abandonar lo que sea. Y luego que promete el 100 por 1 en esta tierra y el mundo futuro, la herencia que pedía, ¿cuál es la herencia que es Dios mismo? Y tiene que estar vivido esa búsqueda y esa pobreza de que la única herencia es Dios mismo. Si no, nos hacemos trampa. Y además que buscamos si el poder de la congregación, ¿no? Todas esas cosas, el pecado sigue entrando, ¿no? Y hay que unir otra vez, o uno mismo, realizarse y hacer esto, lo otro. Y además, decía, el recibirá 100 por 1 con persecuciones, con la cruz. De vuelta, Jesús no vende una propaganda fácil, una propaganda arreglada. La sabiduría es la cruz de Cristo, es su muerte y su resurrección, y para nosotros la prudencia, que es el participar vitalmente de la sabiduría, es en la cruz de Cristo. Agradecemos y ponemos en la Eucaristía el don de la vida consagrada en nuestra diócesis, con toda la iglesia en este año. Pedimos para que puedan más y más dejar. Tenemos que pedir que dejen, ¿no? Casa, madre, hermanos, que no se aten y que asuman la cruz, que gocen con el 100 por 1 de hijos e hijas, hermanos que le dan, y
la esperanza en la plenitud, que es la vida del mundo futuro. Y quiero compartir también, ya que digo, la verdad, la celebración es por sí misma, por vivir la iglesia que vive de esta sabiduría, que tenemos que continuamente, y nuestra iglesia diocesana, convertirnos a la palabra de Dios, y está entre los puntos de iluminación de nuestra hoja de ruta, la conversión permanente y la conversión al seguimiento de Cristo y a la cruz, no al éxito o a lo que nos guste o a quien le gana a los demás, sino a la cruz. Y digo también, por coincidencia, bueno, estoy celebrando mis primeros 70 años de vida, con la esperanza de la vida eterna, mirando, digo que si supiéramos tendríamos que contar al revés, cuánto nos falta para el cielo, porque esa es la verdad de la esperanza. Bueno, me falta mucho menos, 70 años menos, ya estoy más cerca. Y comparto con ustedes algunas pequeñas cosas brevemente para seguir con la Eucaristía. Agradezco a Dios, y bueno, lo voy a decir medio mal, porque lo voy a hacer con todas las limitaciones que tendría que uno precisar un pensamiento, pero que sí, siempre me puso una gran búsqueda de la verdad en todos sus órdenes. No digo que la haya logrado y menos que la haya vivido, pero me puso la búsqueda de la verdad, de la sabiduría, en los distintos órdenes. Me gusta buscar todo en eso, sí, me encanta Wikipedia, porque me gustan los diccionarios, así que apenas una pregunta, buscar. Pero sobre todo la verdad en Cristo, conciencia y sabiduría de Dios. Ese pasaje de la carta a los Filipenses que me acompañó desde niño, porque era el que se leía el día de mi cumpleaños precisamente, y es San Francisco de Borja. Y todo lo dejo atrás y todo lo considero basura comparado con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y todo lo dejo atrás para lograr la comunión con sus padecimientos, para alcanzar la comunión con su resurrección. Digo, agradezco el regalo del Señor de ponerme este movimiento, y bueno, por cierto, con todos mis límites. Por ello, cuando una vez publiqué un libro que juntaba muchos artículos que había hecho distintas cosas, se llamó Amor, Verdad y Gratuidad. El amor de Dios unido a la verdad, y la verdad es Cristo. Y esa gratuidad del amor de Dios, que es porque sí, al crearnos, y recontra porque sí, al perdonarnos y al entregar a su Hijo. No hay otro que es la verdad de esa sabiduría y la esperanza de la vida eterna. Quiero pues, me acompaña a proclamar, alabar y agradecer la sabiduría divina, la verdad que es Cristo, su amor misericordioso, entregado en la Santa Iglesia, y a pedir que lo comuniquemos aún más en un pueblo que lo necesita. Le voy a entrar hacer el análisis de nuestra cultura y de todo lo que ha buscado relegar o negar, digamos, esconder a Cristo y su luz, hasta que se haga un pueblo tan ignorante que ni siquiera puede ver obras de arte, pues ya no sabe ni siquiera que la Navidad, que la Visitación, así que hasta desconoce hasta el punto de vista cultural. Un pueblo casi con ignorancia religiosa obligatoria. Nosotros tenemos que seguir dando el testimonio con alegría y con perseverancia. Y tomo en esta reflexión los 3 salmos que vamos tomando a lo largo de esta, son 4, a lo largo de esta celebración. El primero, que es el del día de hoy, y que quise que se cantara, y que lo cantáramos: si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá subsistir? Bueno, a más viejo, más conciencia de ello, personal y de la humanidad, y también más benevolencia y misericordia, porque somos una cofradía de pecadores. Entonces, pues, si el Señor en su juicio lleva cuenta de nuestros pecados, no podemos subsistir, pero de ti procede el perdón, de Él viene el perdón y por lo tanto la misericordia. En estos, este don de la gracia en el pecado, lo he ido meditando. Yo voy a decir mi tesis en San Agustín, doctor de la gracia, además unos cuantos acá han sido mis alumnos en el Tratado de Gracia, que enseñé 35 años, y San Agustín se anima a decir, cuando todo está bajo la misericordia de Dios, toma el texto de San Pablo: todas las cosas concurren al bien de los que aman a Dios. Eso es San Pablo. Y San Agustín dice, ¿y también los pecados?
pueden concurrir al bien de los que aman a Dios, y dice, sí, también los pecados. No por los pecados en sí, que son ofensa a Dios y son mal, sino porque son objeto de la misericordia, son experiencia de la misericordia de Dios y su fidelidad. Y él incluso se pregunta si en la ciudad de Dios, si en la eternidad no nos vamos a acordar de los pecados, ya estamos arrepentidos, perdonados, purificados, todo va a ser la gloria de Dios. O sea, no vamos a tener ni el miedo, y sin embargo dice, pero cada tanto vamos a recordar los pecados para recordar y alabar cuánta misericordia hemos recibido. Por lo tanto, pues, el salmo de Profundis que cantamos al principio nos guía en esa humildad confiada. Y hemos cantado en el salmo responsorial, sácianos de tu misericordia. Y así seguía el salmo, tendremos alegría y júbilo de la misericordia de Dios. La palabra misericordia es de las que más aparece en la liturgia, aunque a veces la traducimos de otra manera. Eleison es ten misericordia, que después la traducción dice ten piedad, y lo mismo en el Cordero de Dios dice ten misericordia, porque en latín y en griego existe el verbo misericordianos, sería así, puede ser traducido continuamente. La misericordia, con ese término traduce la liturgia griega, después la latina, después la castellana, algunos términos hebreos muy difíciles de traducir, que son el amor del grande para con el más chico, pero además que hace alianza y lo tome como suyo. Dios metió su amor en sus entrañas y definitivamente en Cristo, de modo que no quiere, no puede, porque no ha querido desentenderse de nosotros, no puede sacarnos de su cuerpo. Continuamente obra esa misericordia y de allí proviene la alegría y el júbilo. El júbilo, enseña San Agustín, es la alegría que ya más allá de las palabras, que no se dice que bien por esto, más allá de las palabras, es cuando tarareamos, cuando estamos contentos, ya no interesa lo que decimos, no sé, si a alguno le pasa, pero a veces se pasa abajo de la ducha, uno dice, está así, y eso es el júbilo, y después musicalmente es lo que la Iglesia ha expresado, por ejemplo, esas letras largas, cuando decimos Kyrie eleison, decimos largo, porque ya no estamos solamente diciendo, pensando en su misericordia, estamos gozando y abandonándonos en el júbilo, en la expansión de todo en el Señor. En las ofrendas cantaremos a la palabra de Dios, que ya hemos oído en la segunda lectura, la palabra de Dios que es luz de nuestros ojos y es la verdad. Y a la comunión vendremos con el Salmo 33, gustad y mirad la bondad del Señor. Durante siglos fue el canto de comuniones. Gustar y mirar la bondad del Señor. Saboreémosla en la palabra y sobre todo en la Eucaristía. Y nos invita a la alabanza. Bendigo al Señor en todo tiempo. Su alabanza está siempre en mi boca. Todo es para alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Es el texto de la carta a los Efesios que yo puse en mi tarjetita de oración, de ordenación diaconal y también presbiteral. Os invito, hermanos, pues, a dejarnos expandir en la alabanza de Dios, en el gozo, a partir de la humildad. La humildad también tiene que ser gozosa. Es distinto del complejo de culpa, de que a mí no me gusta el pecado, pero me gusta porque me humilla, me gusta porque tengo que reconocerme lo que no es mi imagen. Eso no es humildad, Digo, yo vengo porque me molesta este pecado. Ahí estamos todavía en nosotros mismos. No llegamos ni a la humildad ni a la confianza. Que el Señor quiera dárnosla para que en la Eucaristía todo se eleve en acción de gracias, en gozo, en gratitud, por Cristo, sabiduría de Dios, que se realiza en el cuerpo entregado, en la sangre derramada, en el anticipo del cielo que es la Eucaristía y del juicio de la cruz, en la benevolencia, misericordia de la sangre derramada para el perdón de los pecados, que suba de todos nosotros, unidos a Cristo, la alabanza y la acción de gracias, el júbilo y la fiesta,